Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a la Expo Agua Educativa SUNAS 2020, que se realiza en el marco del séptimo concurso escolar nacional de buenas prácticas para el ahorro del agua potable. ¿Sí? Quiero agradecer a cada uno de ustedes que nos ha venido acompañando casi estos últimos 30 días de feria, en la que hemos podido conocer las expresiones artísticas desarrolladas por niños de la educación de los tres niveles de inicial, primaria y secundaria a lo largo de esta fecha. ¿Sí? En este momento vamos a desarrollar o se va a desarrollar el taller de poesía para adolescentes. Este taller estará a cargo del docente Amado Muñoz, quien es catedrático de la Universidad Marcelino Champañat, y nos vendrá a compartir un poco de conceptos y algunas prácticas básicas para poder ir desarrollando esta expresión artística. Muy buenas tardes, profesor Muñoz, bienvenido. Muy buenas tardes, Fernando. Mi gratitud infinita a SUNAS, que hace posible este evento significativo, este evento sumamente importante para la formación integral de nuestros estudiantes. Como ya bien decía Fernando, este mes que ha organizado el programa educativo, una serie de talleres y actividades, se han enfocado en distintas áreas del saber y se refuerzan con talleres como el que vamos a compartir esta tarde. Esta tarde estará a mi cargo el taller de poesía para adolescentes. Recordemos en primer lugar que la poesía es un arte. La poesía es una habilidad que todos podemos desarrollar. No olviden, queridos estudiantes, queridos padres de familia, profesores y público en general, que no hay límites para la creatividad humana. La creatividad humana es algo innato en todos nosotros y la tenemos que desarrollar en bien nuestro en primer lugar y en bien de la comunidad. Vamos a ver en esta tarde dos aspectos básicos. En primer lugar, vamos a centrarnos en algunos aspectos teóricos de lo que implica la poesía, brevísimos, por supuesto, porque no es una clase de literatura. Y en segundo lugar, vamos a explicar un par o unas cuantas estrategias para la creación poética, ¿ya? De adolescentes básicamente, pero enfocado al ámbito escolar. La primera pregunta obligatoria es: ¿qué cosa entendemos por poesía? ¿Qué es poesía? Muchas son las definiciones que podríamos encontrar a lo largo de nuestra experiencia profesional, a lo largo de nuestra vida. La poesía, sin embargo, resumiéndola desde el plano más académico, podría ser conceptualizada como el arte de escribir poemas por medio de palabras bellas, por medio de palabras selectas, las palabras precisas que el escritor, el poeta, utiliza para transmitir su mundo interior. Ese mundo interior lo transmite a partir de un yo personal, de un yo poético, de una primera persona que comunica al mundo exterior, como ya se dijo, toda una gama de sentimientos, deseos, ideas, pasiones. Entonces, al ser un arte la poesía, al ser una habilidad, puede ser desarrollada cada día con más fuerza. Enfoquémonos, queridos estudiantes, queridos adolescentes, queridos jóvenes, al desarrollo poético cada día y vamos a tener grandes logros. Al mismo tiempo, vamos a responder esta pregunta con, con un poema de Gustavo Adolfo Bécquer, La Rima 21. Dice así: ¿qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? Poesía eres tú. Queridos jóvenes, la poesía es un grito del alma. La poesía es la voz del corazón. La poesía es una gran herramienta para nuestra formación integral.
Entonces, veíamos ahí que la poesía es un arte de escribir poemas. Entonces, en el plano más estricto de la palabra, no es lo mismo decir poema que poesía. Claro, en algún contexto comunicativo terminan siendo sinónimas estas palabras, pero estrictamente, poema es el producto del quehacer lírico, del quehacer poético. La poesía es el arte y el poema vendría a ser el producto de ese arte. Entonces, cada vez que escribimos un texto valiéndonos de la poesía, el producto final es un poema. Teoricemos un poco. Sabemos que la forma del lenguaje literario con el cual se escribe un poema es el verso, pero también se llama verso a cada una de las líneas del poema. Entonces tenemos que tener en consideración este aspecto, ¿ya? Entonces se llama verso a la forma del lenguaje poético, pero también se llama verso a cada una de las líneas que conforman un poema. La suma de versos nos dan como resultado una estrofa. Las estrofas se dividen entre sí por pequeños espacios, por un punto aparte, por alguna delimitación. Pero lo importante es ver que aquí en la poesía hablamos de estrofa, no hablamos de párrafo. Párrafo es en otro género, en el género narrativo. Y la suma de estrofas nos daría el poema. ¿Ya? El poema que es el producto final del quehacer poético. El género literario clásico que engloba a la poesía se denomina lírico. ¿Y por qué se llama lírico? Lírico hace alusión a un instrumento musical de cuerda, a este instrumento que se llama la lira. ¿Y por qué la lira? Porque en la antigüedad clásica, desde tiempos inmemoriales, los declamadores de poemas declamaban sus versos al compás de la música melodiosa de la lira. Y de ahí se ha quedado este nombre asociando como en ese instrumento, lírico, lira. Muy bien. Entonces, ese es un aspecto básico teórico. También tendríamos que recordar algunos conceptos más que vamos a ir viendo ya a lo largo del desarrollo de este brevísimo taller. Este taller que busca no formar poetas. Ojalá que se logre eso. Este taller lo que busca es acercar la escritura poética, la escritura estética, para que tú, joven, adolescente, niño o adulto, desarrollen su formación integral. Lleguemos a esa realización personal. Ojalá. Si todos nos unimos, lo podemos lograr. Entonces, la primera estrategia que vamos a trabajar esta tarde es similar a un ejercicio de oraciones incompletas, es decir, buscamos un poema, le quitamos algunas palabras y con el resto del verso lo completamos nosotros con una palabra que más o menos induzca al sentido lógico, induzca a un sentido determinado, ¿ya? Entonces acá tenemos el siguiente ejercicio y nos dice, completa adecuadamente el poema con las palabras del recuadro. Aquí están las palabras del recuadro, miren. Pajar, posilga, palomar, gallinero, establo, cristal, campo, cuadra, perrera. Todas estas palabras son sustantivos. Estos sustantivos los vamos a colocar en esos espacios. Ahora, este resultado va a dar como la forma en la cual ha sido creado este texto, ¿ya? María José Pedro Viejo escribe este poema, ¿no? Y así solamente lo hemos extraído las palabras que se tendrían que completar. Sin embargo, ustedes podrían hacer una modificación de este ejercicio, es decir, sin estas palabras, sin estas propuestas para completar, podríamos ahí llenar siguiendo nuestra lógica, ¿ya? Pero en este ejercicio vamos a trabajar colocando una de estas palabras en los recuadros, en
espacios correspondientes. Dice así el primer verso y el segundo en el cual hay que completar. La paloma y el palomo están en él. Fíjense, ese artículo masculino nos induce que el sustantivo ahí tiene que ser en singular y tiene que ser sustantivo. ¿Podría ser pajar? Sí, podría ser pajar, porque pajar está en singular, pajar es masculino. No podría ser posilga, por ejemplo, ¿no? Porque posilga es femenino. Pero más específico es la tercera palabra. La paloma y el palomo están en el palomar. Ajá, entonces ya tenemos una palabra que hemos encontrado. El perrillo en su... ¿Dónde podría estar un perrillo? En su perrera. Vamos a ver si es cierto. Efectivamente, el perrillo en su perrera y la mosca en el... Otra vez un masculino, en singular. ¿Dónde podría estar? Pajar ya lo hemos usado. Perdón. Podría ser en el pajar. Palomar ya lo hemos usado. Gallinero también podría ser. Establo, pero me parece que es cristal el más específico. A ver, la paloma y el palomo están en el palomar, el perrillo en su perrera y la mosca en el cristal. Vamos completando ya una primera estrofa ahí. La rata está en el... ¿Dónde podría estar la rata? En el pajar. Muy bien. La rata está en el pajar. El caballito y la yegua en la cuadra a descansar. Ahí tenemos otro punto que indica otro párrafo, otra estrofa, perdón. Los cerdos en su posilga, guarreando sin cesar. El gallo en el gallinero no para de gallear. La vaca está en el establo, la oveja en el campo está. Y mientras el borriquillo anda de aquí para allá. Entonces ahí está el poema completo. El ejercicio que competiría a ustedes es, tómense un par de minutos, los espacios vacíos, complétenlo con alguna palabra que les suene mejor, con alguna palabra que le dé un sentido quizás hasta lúdico, gracioso. Lo importante es que ningún espacio quede en blanco. Y esto mismo podemos hacer con otros poemas. Es decir, tienes un poema, extraes algunas palabras, las desechas, las excluyes y posteriormente completas con otras palabras distintas. Y el producto ya sería tu poema. En este caso, aquí no hay una creación, solamente hay un ejercicio para completar las palabras que han sido extraídas del poema original, ¿ya? Entonces, esa sería la primera estrategia. Completar el poema. Y puede tener muchísimas variantes. Quizás ustedes lo hayan realizado este tipo de ejercicios de una u otra forma. Este mismo ejercicio quizás fue planteado de una forma distinta, pero por eso decíamos al inicio, dejamos a tu libre creatividad la posible adaptación de este ejercicio y de todos los que vayamos a ver esta tarde. La siguiente estrategia consiste en realizar un ejercicio que se llama el verso generador. Ya sabemos qué cosa es un verso. Verso es cada línea de un poema. Generador es aquello que da origen, aquello que origina algo. Dice, escoge uno de estos versos y crea una estrofa con rima encadenada. Rima encadenada o rima cruzada, como quieran denominarlo, es la rima la rima, en primer lugar, es la igualdad de los sonidos al final de cada verso. Entonces, al final de cada verso hay un sonido que se va repitiendo en todos los finales. Si el primer verso rima con el tercero, el segundo con el cuarto, ahí hablamos de rima encadenada, ¿ya? Muy bien, cruzada también se podría llamar, ¿no? Veamos qué versos nos propone el ejercicio. El primer verso dice, cuando se oculta el sol. Pero ahí hay puntos suspensivos. ¿Y por qué se han colocado esos puntos suspensivos? Porque dan la sensación de que puedes colocarle una o dos palabras más, ¿ya? Cuando se oculte el sol veo a mi madre, podría ser un verso. O de lo contrario, podría quedar ahí nada más, cuando se oculta el sol. El otro verso generador que podría originar un poema, yo quisiera ser. El tercer verso, ayer soñé que tenía.
Igual, todos van a tener la posibilidad de que podamos añadir algunas palabras. La siguiente, mariposa de colores. La quinta, porque yo quiero a mi patria. Y el último verso, tan bella como ninguna. Como se les decía, puede ser que completen algunas palabras. Quizá, no creo que sea necesario quitar algunas palabras, pero sí modificar. La idea es que con uno de estos 6 versos generes una estrofa, generes un poema. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la posibilidad de tener 6 estrofas, pero la temática variaría. Si tomamos uno, creamos una estrofa o un poema en su conjunto. Vamos a tomar este verso, ¿ya? Ayer soñé que tenía. Entonces, ahí tenemos ya el primer verso de nuestra estrofa, el primer verso de nuestro poema. Y podemos completar. Ayer soñé que tenía en mis manos una rosa. La cultivé noche y día, porque nos pedían rima cruzada, para ti, madre hermosa. Entonces ahí está nuestra estrofa, nuestro poema, con la rima respectiva. Recuerden que la rima es la igualdad del sonido al final del verso, ¿no es cierto? Decíamos. Pero también había otros mecanismos de medición del poema antes de la vanguardia. Antes del vanguardismo se utilizaba la métrica y la rima como algo sumamente exigente. Pero a partir del vanguardismo se dejó de usar tanto la métrica como la rima y se prefirió el versolibrismo. ¿Qué cosa es la métrica? La métrica es la medida de cada uno de los versos. ¿Y cómo puedo medir los versos? A través de sus sílabas. ¿Ya? A esas sílabas las denomino sílabas gramaticales si no se aplican las licencias poéticas u otras reglas de versificación, y sílabas métricas cuando ya se han ajustado a las reglas de la rima, ¿no? Líricas, perdón. Entonces es importante considerar lo siguiente, ¿ya? Que gracias al vanguardismo ya no hace falta escribir todo como una fórmula, todo cuadrado. Podemos romper al menos la métrica, podemos romper la rima, pero lo que nunca debe faltar, queridos amigos, en un poema es esa musicalidad interna, el ritmo interno. El ritmo interno no debe faltar nunca. Esa musicalidad, esa cadencia que le da cierto sentido. Y por eso yo les hablaba al inicio que la poesía pertenece al género lírico porque se presta para ser acompañada con una melodía de fondo, con una canción. ¿Ya? Entonces ahí tenemos ya nuestra segunda estrategia para crear poemas. La tercera estrategia es sumamente simpática, interesante y muy práctica. Se titula La maleta del poeta. ¿En qué consiste? En un conjunto de palabras, ¿ya? De palabras que riman entre sí, y nosotros vamos a escoger de cada una de estas maletas, de cada uno de estos bloques, una o dos palabras. Bueno, acá nos piden 2 palabras y vamos a formar un poema rimado. Entonces, aquí tenemos la primera maleta, la primera columna de palabras que riman entre sí. Vera, cera, gotera, litera, cartera, heladera. Lo primero que tiene que hacer un estudiante inteligente, creativo como tú, es averiguar qué significan cada una de estas palabras. Si sabe, pasa a la que no sabe, y si no sabe algunas, pregunta a sus maestros, a sus padres, a sus amigos, y por último recurre al diccionario, ¿no? La segunda maleta, la segunda columna, adoro, tesoro, mejoro, coro, oro, loro. La tercera columna, sutil, mujeril, carril, reptil, redil, senil. La última, delicadeza, limpieza, pereza, tristeza, proeza, riqueza. Entonces aquí el ejercicio nos pide que escojamos 2 palabras de cada columna. Esa es la condición. De cada columna 2 palabras. Por una cuestión de didáctica vamos a usar las 2 primeras palabras de cada columna, ¿ya? Vera, cera, adoro, tesoro, sutil, mujeril, delicadeza, limpieza. Ahí están nuestras palabras generadoras, nuestras palabras que hemos extraído de la maleta del poeta y nos van a permitir
crear una estrofa, crear un poema, perdón. Entonces, veamos, justo coincide que el primer verso toma a la primera palabra. Como se requiere rima, estas palabras todas tienen que quedar al final. Dice así: me encuentro a la vera. Vera es la orilla, el borde de un camino, ¿no es cierto? Me encuentro a la vera. ¿Y qué palabra seguirá? Cualquiera puede seguir, ¿ah? En una espera sutil. Esto quiere decir que ya tenemos la sexta palabra ahí, ¿no es cierto? Me encuentro a la vera en una espera sutil, como una estatua de cera. Ahí ya estamos cruzando la rima, de aspecto mujeril. Ahí tenemos, miren, ya nuestros 4 primeros versos. El quinto verso dice, que infunde delicadeza, eso ya es un gran tesoro, que nos ofrece limpieza, eso es lo que yo adoro. Entonces ahí tenemos una estrofa de 8 versos que riman entre sí. La lectura completa de este poema sería: me encuentro a la vera en una espera sutil, como una estatua de cera de aspecto mujeril que infunde delicadeza. Eso ya es un gran tesoro que nos ofrece limpieza, eso es lo que yo adoro. Entonces, ahí tenemos un poema, una estrofa que lo podemos ir completando con nuevas palabras, con las mismas palabras, no lo sé, y generaría nuestro poema. Lo que yo recomiendo, que se tomen un minuto también para cada estrategia y empiecen a crear sus poemas. Escriban poemas, 1, 2, 3 de cada estrategia y vayan en su computadora, tengan un archivo o tengan un cuaderno con manuscritos que contenga estos poemas y después ya puedes llegar a publicar tu primer poemario sin ningún problema, ¿ya? Entonces lo importante es que tú quieras escribir. Y lo segundo es que aquello que escribes lo sepas valorar. Y cuando lo digo que lo sepas valorar es que tú tendrías que ser la primera persona complacida en su texto, sin llegar a la vanagloria de decir, uy, qué bonito mi texto. A ti tiene que gustarte en primer lugar, ¿ya? Entonces ahí estamos en la tercera estrategia para la creación poética. La otra estrategia se titula estructura paralela de un poema, similar al primero, pero en lo que consiste es, tenemos un poema, ¿ya? A este poema le podemos extraer algunas palabras, le podemos extraer frases y formamos un poema a partir de esta estructura. El poema es Las cigarras. Dice así: cantan las cigarras en el naranjal. Frente a tu ventana hay 3 arbolitos, si no se han dormido ya se dormirán. Cantan las cigarras en el naranjal. Entonces ahí, cuando un verso se repite, cuando una estrofa, perdón, se repite al final de una estrofa más grande, se denomina letrilla, ¿no? O estribillo. Entonces aquí vamos a proponer una creación similar que se va a enganchar con el siguiente ejercicio. Entonces acá tenemos, en primer lugar, que crear el título. Las cigarras será ya. Aquí podría ser las gaviotas, los pájaros, el picaflor, no sé. ¿Ya? Pero tiene que ser en plural, ¿no es cierto? Los picaflores. Vamos a ver qué se ha creado ahí. Como título, Los gorriones. No se olviden, queridos amigos, que el título debe contener el tema de nuestro texto. ¿De qué va a hablar este poema que vamos a crear? De unos gorriones. ¿Y qué dice de los gorriones? Cantan los gorriones. ¿En dónde? ¿En el naranjal? No, no puede ser. Tendríamos que ponerle en otro lugar. Cantan los gorriones en el olivar. Frente a mi ventana, ha variado algo. En el poema original es a tu ventana, aquí es a mi ventana. Frente a mi ventana hay un arbolito, ya no son 3 arbolitos, sino uno solo. Si no ha florecido, ya florecerá. Ya, dice, ya florecerá. Y nuevamente repetimos la primera estrofa.
cantan los gorriones en el olivar. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una siguiente estrategia que se engancha con la anterior, que sería crear un poema usando un estribillo. ¿Y qué cosa es un estribillo? Es una palabra o dos palabras o una frase que se van repitiendo, sea al inicio de cada verso o sea al final de cada estrofa. Si es al inicio de cada verso se puede llamar anáfora, ¿no es cierto? Pero acá, por ejemplo, tenemos algunos estribillos que podríamos incrustar después de cada estrofa. La primera dice, viva el sol, alegría, alegría, que viva la paz, qué dolor, a dormir, a dormir. Entonces, ahí tenemos estas propuestas que nos podrían servir para colocar al final como si fuera un estribillo, un descanso después de haber propuesto una estrofa más grande. ¿Ya? Entonces, el poema o el texto que voy a leerles a continuación repite no al final del verso en sí, ni al final de una estrofa, sino más bien al inicio. Esta es una canción popular de la tradición la tradición humana y dice así, ¿no? Cucú, cucú, cantaba la rana. Es un poema, ¿no? Antiguo, anónimo, que repite con voces onomatopeicas al inicio de cada verso similar a una anáfora. Y dice así, cucú, cucú, cantaba la rana, cucú, cucú, debajo del agua. Miren esa musicalidad que existe dentro del poema. Cucú, cucú, pasó un caballero, cucú, cucú, con capa y sombrero. Cucú, cucú, pasó una señora, cucú, cucú, con traje de cola. Cucú, cucú, pasó un marinero, cucú, cucú, vendiendo romero. Cucú, cucú, no le quise dar. Cucú, cucú, le pidió un ramito. Cucú, cucú, no le quise dar. Cucú, cucú, y se echó a llorar. Entonces nosotros lo que podríamos hacer es utilizar este modelo o utilizar estos estribillos y crear un poema sumamente sonoro, agradable, lúdico. La siguiente estrategia, Diario Fantástico, pertenece a un libro que se titula La gramática de la fantasía. La gramática de la fantasía es del profesor italiano Gianni Rodari. Gianni Rodari escribe en este libro de Gramática de la Fantasía con una infinidad de estrategias que podríamos utilizarlas. Y una de ellas es el diario fantástico. ¿En qué consiste? En utilizando los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, crear como si sería dedicado para cada día una oración, una frase, un verso. ¿Ya? Pero la característica es que sea fantástico. Vamos a ver qué resulta entonces de en nuestro diario de la semana. Dice, el lunes iré al paraíso y cortaré la flor más hermosa para dársela a mi madre. El martes volaré hasta el sol y traeré un rayito de luz para mi madre. El miércoles prepararé en las nubes, me pararé en las nubes y gritaré no a la corrupción. El jueves haré que el agua se convierta en cristal. El viernes sacaré el objeto más hermoso y se lo daré a mi padre. El sábado retrocederé el tiempo para hacer las cosas mejor. Y el domingo inundaré el mundo de amor para que todos los niños sean más felices. Entonces así puedes crear, utilizando los días de la semana, un diario fantástico que sea totalmente significativo, lúdico, fantástico. ¿Ya? Tenemos otra estrategia entonces. Una estrategia que siempre funciona es el acróstico. ¿Qué cosa es un acróstico? En primer lugar, un acróstico es un tipo de poema cuyos versos se generan a partir de las letras iniciales de una palabra o frase que han sido colocadas de manera vertical.
¿ya? Acro es altura, pues, acróstico. Veamos este ejercicio. Dice, elabora un poema a partir de las primeras letras de una palabra o frase. Aquí tenemos algunas frases generadoras. La primera, mi Perú. Patria querida es la segunda, el segundo verso, la segunda frase, perdón. La tercera, a mi madre, para mi padre, mi colegio, viva el Perú. Ajá. Ahí tenemos, cualquiera de estas podemos escoger. Tómense su tiempo, detengan el video y pónganse a crear un acróstico. Veamos, vamos a escoger una, la primera, ¿ya? En orden. Mi Perú. Entonces, lo primero que hacemos es colocar de manera vertical cada una de las letras que conforman esta frase. Mi Perú. Claro, pero Perú llevaba tilde. Aquí podemos hacer esa excepción, ¿no? Dentro ya del acróstico carece o sea, se excluye la tilde. ¿Qué más se puede hacer antes de escribir nuestro acróstico? Podríamos buscar una melodía de fondo, podríamos buscar un dibujo, una imagen que refuerce nuestro futuro poema. Aquí tenemos una imagen, por ejemplo. Esta imagen que representa a todas las personas de todas las regiones de nuestro Perú. Están ahí las riquezas naturales, las riquezas arqueológicas, las riquezas culturales, todo está ahí, ¿no? Como si fuera la ventana del mundo, ¿no? Como si fuera una bandera, fíjense ahí. Por eso vamos a ver qué resulta qué podría resultar de cada una de estas palabras en este acróstico. Me siento dichoso, feliz y contento, izando orgulloso mi pendón bendito. Ya tenemos ahí una primera estrofa, un pareado, ¿no? Perú, oh país, mi tierra sagrada, eres mi hogar, mi suelo, mi todo, razón de mi dicha. Juro defenderte una y otra vez si alguien te ofende. Entonces ahí tenemos ya nuestro acróstico, nuestro poema completo. Un poema que tiene una sonoridad, que tiene un mensaje, que tiene un sentimiento, que tiene varios sentimientos implícitos. Entonces, queridos amigos, los acrósticos siempre funcionan. Escribamos acrósticos. Escriban acrósticos con tu propio nombre. Primero ejercítate con tu propio nombre. Coloca de manera vertical las primeras letras de tu nombre y vas escribiendo para cada letra un verso. Pero hay un ejercicio como tarea para que vayas haciendo. Dice, inventa un acróstico con el nombre de tus padres. Si tu papá se llama Juan y tu mamá se llama María, podrías poner separado Juan un poema y María otro poema. O podrías juntar ambos. María y Juan, o Juan y María, como quieras. Y creas tu poema. Y se lo regalas a tus padres, ese acróstico. Y tus padres van a sentir muy contentos, muy agradecidos y dichosos de tenerte como hijo. Veamos entonces el siguiente, la siguiente estrategia, el siguiente recurso. Tenemos eh, un poema creado a partir de diminutivos y aumentativos. Ya sabemos que en el lenguaje académico en el lenguaje escrito no debemos emplear diminutivos y aumentativos, porque más bien lo que hacen es empobrecer el léxico, empobrecen el lenguaje. Entonces, ¿ya? Aquí vamos a utilizar solamente de manera intencional con un criterio estético, ¿ya? Para la creación de un poema, los diminutivos y aumentativos. Entonces, veamos cómo resulta. Dice, crea un poema de forma individual utilizando diminutivos y aumentativos cruzados. Puede ser, en este caso, miren, la primera palabra no es un aumentativo, pero da una sensación de ello. Pero veamos en el resultado de este poema. Ayer hice un avión con un simple papelito. Ahí sí, papelito sí es diminutivo. ¿Eh? Voló de un solo tirón, aumentativo, y se veía muy pequeñito. Entonces leamos completo esta estrofa simpática. Ayer hice un avión con un simple papelito. Voló de un solo tirón y se veía muy pequeñito. Así podemos ir creando
nuevos poemas a partir de diminutivos aumentativos, que transmitan sensaciones, que transmiten sonoridad, que transmitan esperanza. Hay otra estrategia muy importante, muy práctica, muy fácil de hacer, se titula musicando o musicalizando, como quieran. Musicando implica que extraemos la melodía de una canción conocida, de una canción de nuestro gusto, puede ser una balada, etcétera, y a esa melodía le vamos rellenando con una letra, le vamos creando letra a esa canción. Crea la letra de un poema a partir de la melodía, de una melodía determinada. Pero también podríamos hacer algunas variantes. ¿Ya? Aparte de inventarle la letra a una canción, podríamos utilizar la sonoridad, pero ya es un poco más abstracto, más mental, de un poema. ¿Ya? Porque los poemas tienen su sonoridad. Hay poemas clásicos que nos suenan y nos resuenan siempre. Por ejemplo, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Tiene una musicalidad, se dan cuenta. O los poemas de Neruda, por ejemplo, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Entonces tú puedes utilizar esa sonoridad y escribir un poema. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Entonces podemos utilizar esta sonoridad tanto de los poemas en sí como de alguna canción determinada, conocida. Y el resultado va a ser un poema sumamente rítmico, sumamente musical, porque de eso se trata. Se trata de crear unos textos agradables, sonoros, graciosos y hasta cierto punto que sean, como les decíamos antes, esperanzadores, que transmitan un mensaje. Y si es un mensaje de paz, muchísimo mejor. Así como el diario fantástico pertenece a Gianni Rodari, el binomio fantástico también pertenece a este libro del cual les hablaba, Gramática de la Fantasía. Pero el binomio fantástico, queridos amigos, se inventa, o Gianni Rodari lo inventa para escribir cuentos. Nosotros hemos hecho una variante. Gianni Rodari, ¿sabe cómo utilizaba el binomio fantástico? En la clase con adolescentes, cuando estaba haciendo una creación narrativa, pedía que empiecen una creación a partir de dos palabras que aparentemente no tengan relación entre sí. Entonces, había una pizarra que tenía dos caras, ¿no? Estaba más o menos a mitad de un escenario. Salía un estudiante y escribía la primera palabra que todo el mundo estaba mirando. Escribía, por ejemplo, perro. Entonces, el profesor daba la indicación. Decía que otro alumno tenía que venir y sin que vean los compañeros tenía que escribir atrás la otra palabra. Y todo el mundo expectante, porque el ejercicio empezaba cuando se mostraba la segunda palabra y todos tenían que empezar a enlazar las ambas, ¿no? Entonces, subía el niño, escribía y cuando volteaba la palabra salía armario y todo el mundo tenía que escribir el perro en el armario, utilizando ya pues conectores, utilizando preposiciones, de tal manera que se iba armando primero una oración, después una oración simple, después una oración compuesta y después un párrafo, ¿no? En este caso, nosotros hemos adaptado esa dinámica, esa técnica, al binomio fantástico poético. ¿Y en qué consiste este ejercicio? Igual, binomio de dos elementos, ¿no? Vamos a escribir una estrofa, vamos a escribir un poema que contenga dos palabras que aparentemente no guardan relación entre sí. Por ejemplo, la palabra mariposa y la palabra cartera no guardan relación semántica aparente. Claro, alguien me podría decir, sí, pero suenan similar. Mariposa, cartera, ambas terminan en A, ambas son femeninas. Sí, puede encontrar ese tipo de relación, pero por eso decía que no guardan aparente relación. Veamos entonces qué resulta de esta primera combinación. Mi hermana Rosa compró una cartera en forma de mariposa. La otra estrofa. Tengo una cartera
que es la habitación de una mariposa bella y primorosa. Es otro poema. Acá tenemos dos palabras distintas, gato y zapato. Gato y zapato. El gato Caifás sueña que algún día comprará el zapato que tanto ansía. Y acá tenemos todavía un poema más completo, un poema de 4 versos. Este era un gato que su casa hizo tomando la forma de un viejo zapato. Y así, queridos amigos, pueden busquen, tómense su tiempo, detengan el video, miren a su alrededor, escojan dos cosas que aparentemente no tienen relación y escriban versos, escriban oraciones, escriban estrofas. También puede sufrir este ejercicio una variante más. Es decir, ya no solamente lo hacemos poético, el binomio, sino también añadimos una nueva palabra. Ya no sería binomio, sino trinomio. Por ejemplo, en este caso, tendríamos que escribir una oración, una frase, una estrofa que contenga las 3 palabras representadas por estas imágenes. Abeja, pelota, sombrilla. ¿Ya? Entonces cada uno de ustedes tómese su tiempo y escriba un poema, un verso que contenga estas palabras. Es importante, queridos amigos, entender que no existirá poesía si nosotros no ponemos algo de nuestra parte. Me refiero a la práctica constante. El poeta no nace, queridos amigos. El poeta se va haciendo en el camino a costa de escribir, de equivocarse y de perfeccionar sus escritos. Entonces, una manera muy significativa de acercarnos a la poesía es leyendo a los grandes poetas que han propuesto sus creaciones estéticas. Vamos a leer algunos poemas que guardan relación con lo que estamos diciendo, que pueden servir de fuente de inspiración, de fuente de motivación para crear poemas. Pero al mismo tiempo, como les decía, van ampliando nuestro bagaje cultural. Este poema, La pobre viejecita, pertenece a un poeta colombiano llamado Rafael Pombo. Si ustedes buscan en internet a Rafael Pombo, van a encontrar que tiene unos poemas infantiles impresionantes, unos poemas muy graciosos. Claro, el problema es que utiliza bastantes regionalismos colombianos, pero sí se entiende de todas maneras, casi un 99%. Entonces acá tenemos este poema, La pobre viejecita, que es un poema que recurre a la ironía, al, a la sonoridad, al aspecto lúdico, para presentarnos un poema sumamente simpático. Me permito leer este poema y ustedes pueden complacerse también si es que lo encuentran en la red y me acompañan con la lectura. Érase una viejecita sin nadita que comer, sino carnes, frutas, dulces, tortas, huevo, pan y pez. Bebía caldo, chocolate, leche, vino, té, café, y la pobre no encontraba qué comer ni qué beber. Y esta vieja no tenía ni un ranchito en que vivir, fuera de una casa grande con su huerta y su jardín. Nadie la cuidaba, sino Andrés y Juan y Gil y 8 criados y 2 pajes de librea y corbatín. Nunca tuvo en qué sentarse, sino sillas y sofás, con banquitos y cojines y resorte al espaldar. Ni otra cama que una grande, más dorada que un altar, con colchón de blanda pluma, mucha seda y mucho holán. Y esta pobre viejecita, cada año hasta su fin, tuvo un año más de vieja y uno menos que vivir. Y al mirarse en el espejo, la espantaba siempre allí otra vieja de antiparras, papalina y peluquín. Y esta pobre viejecita no tenía que vestir, sino trajes de 1000 cortes y de telas 1000 y 1000. Y a no ser por sus zapatos, chanclas, botas y escarpín, descalcita por el suelo anduviera la infeliz. Apetito nunca tuvo acabando de comer, ni gozó salud perfecta cuando se hallaba bien.
se murió del mal de arrugas, ya encorvada como un tres, y jamás volvió a quejarse ni de hambre ni de sed. Y esta pobre viejecita, al morir, no dejó más que onzas, joyas, tierras, casas, 8 gatos y un turpial. Duerma en paz y Dios permita que logremos disfrutar las pobrezas de esta pobre y morir del mismo mal. El gran poeta colombiano Rafael Pombo. Entonces, se cuenta cómo juega con las palabras, con las ideas, y de una manera impresionante nos propone este poema hermosísimo. El gran Federico García Lorca, poeta español, también tiene varios poemas dedicados para niños y adolescentes, como este simpático que nos puede servir también de inspiración. El lagarto está llorando. El lagarto está llorando, la lagarta está llorando. El lagarto y la lagarta, con sus delantalitos blancos, han perdido sin querer su anillo de desposados. Ay, su anillito de plomo, ay, su anillito plomado. Un cielo grande y sin gente monta en su globo a los pájaros. El sol, capitán redondo, lleva un chaleco de raso. Miradlos, qué viejos son los lagartos. Ay, cómo lloran y lloran, ay, ay, cómo están llorando. El gran poeta español Federico García Lorca. Impresionante, ¿no? Utilizando, si se van dando cuenta, contextos sumamente coloquiales, triviales, sin aparente temática profunda, crean poemas que nos complacen, que perduran por los siglos. Ojalá que nosotros tengamos la oportunidad de seguir practicando la lectura poética y naturalmente va asociada con ello la escritura, ¿no? La lectura y la escritura van siempre asociadas. Entonces, frente a la escritura poética tenemos que optar por la lectura de los grandes. Este es un poema también que puede servir muchísimo para dar origen a otros poemas. Buenos días a los animales. Es un poema un poco más infantil, pero para que vean cómo podemos nosotros crear este tipo de textos. Buenos días a los animales. Buenos días, señor loro. Son sus plumas las que adoro. Buenos días, doña vaca. Qué cómoda está en su hamaca. Buenos días, señor caballo. Usted habla y yo me callo. Buenos días, señor pez. Buenos días otra vez. Buenos días, señor conejo. Camina usted como un viejo. Buenos días, señor toro. Habla usted como un loro. Buenos días, señor gato. Con usted yo no hago un trato. Buenos días, señor perro. A su lado yo me aferro. Buenos días, señora rana. Nos vemos. Hasta mañana. Entonces, también dense cuenta cómo se puede jugar con las ideas, con las palabras, con las sensaciones, con algunos nombres concretos y vamos buscando su rima. Podríamos utilizar, sin faltar el respeto naturalmente, podríamos buscarle una rima a los nombres de nuestros compañeros del salón, ya con un lenguaje respetuoso, con un lenguaje que genere una convivencia pacífica, una convivencia fraterna. Y podríamos crear un poema utilizando los nombres propios al final y después en el siguiente verso colocar una palabra que rime con ella, ¿no? Y podemos así crear una infinidad de textos, ¿ah? Porque no hace falta que sigan la secuencia que se les está planteando. Este otro poema sumamente impactante de Antonio Machado, ¿no? Un fragmento que hemos querido compartir esta tarde también, tarde de el último taller de esta serie que organiza SUNAS. Se titula La plaza tiene una torre. Dice así: la plaza tiene una torre, la torre tiene un balcón, el balcón tiene una dama
la dama una blanca flor. Ha pasado un caballero, quién sabe por qué pasó, y se ha llevado la plaza con su torre y su balcón, con su balcón y su dama y su blanca flor. Impresionante. Cómo va haciendo una concatenación con las palabras, va jugando con las palabras, mezclándolas, relacionándolas, y el producto de veras es impresionante. No nos olvidemos, queridos amigos, que tenemos en nuestras manos la posibilidad de escribir todos los poemas que deseemos. La poesía es una gran herramienta que nos puede ayudar a liberarnos de tensiones, de sensaciones funestas, de sentimientos desagradables, o también cantar emocionados algunas canciones de alabanza, algunos himnos, unas odas que canten a la vida, que canten al amor, que canten a nuestros padres, a nuestros hermanos, la justicia, el amor en el mundo. No se olviden que la poesía es una herramienta que está cerca de nosotros, que está a nuestro alcance. Todos podemos ser poetas en la medida que tengamos cierta sensibilidad. Y vaya que el ser humano tiene sensibilidad de por sí, porque es un ser sumamente creativo. Esa es la característica que decíamos del ser humano, ¿no? Entonces, vamos a retomar brevemente lo que hemos venido haciendo en esta tarde. En primer lugar, hemos recordado algunos conceptos generales de la poesía. La idea más importante que podría sintetizar esta parte es que la poesía es un arte y el poema es un producto. Y también podríamos ver que la poesía está formada por versos. Cada verso, la suma de versos nos dan como resultado un poema, una estrofa, perdón, y la suma de estrofas nos dan un poema. La característica básica del poema es que debe tener una melodía interior, un ritmo interno. La poesía, ¿no?, tiene una sonoridad especial que podría ser lograda gracias a la rima también, que es la igualdad de los versos. Y también esta tarde hemos practicado de 5 a 6 estrategias que nos pueden servir para crear poemas, para hacer poesía en cualquier circunstancia de nuestra vida. No esperemos estar tristes o estar alegres para escribir poesía. Hagamos de la poesía un buen hábito. Hagamos de la poesía un camino para nuestra realización personal. La poesía, queridos amigos, queridos jóvenes, maestros, padres de familia y público en general, la poesía es el hálito vital que mantuvo y mantendrá vigente el don de gozar la vida. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias, profesor Amado Muñoz, por habernos brindado este taller de poesía para adolescentes. Con mucho pesar, ya es el último taller que tenemos con usted a lo largo de estos 30 días de feria, 30 días que usted nos ha ido acompañando, nos ha ido incentivando también los adultos el amor a la poesía, ¿sí? Y sobre todo ese aspecto que muchas veces el día a día nos va ganando y dejamos de ser creativos, dejamos de soñar, dejamos de inspirarnos, ¿no? Entonces, cada uno de esos talleres, cada una de las conversaciones, cada uno de los consejos que usted ha ido compartiendo con nosotros, ¿no?, han sido motivadores e inspiradores. Yo desde aquí, a nombre de la FUNAS, ¿no?, deseo muchos de los éxitos y a la vez también comprometerlo para poder contar con su apoyo el próximo año, ¿sí? Bueno, a todas las personas, niños, niñas, adolescentes, padres de familia, docentes que nos han ido acompañando durante esta transmisión, también mi más afectuoso saludo y reconocimiento por incentivar y promover el arte en
sus hijos y en ustedes mismos también, ¿no? Entonces, un poco también para sobrellevar esta época de aislamiento social, de pandemia que estamos viviendo y que Dios mediante pronto estará terminando. ¿Sí? Bueno, sin más que decirles, agradecer la participación, agradecer su compañía y recordarles que a las 5 de la tarde tenemos la ceremonia de premiación del 7º concurso escolar nacional de buenas prácticas para el ahorro del agua potable. Pueden seguirnos a través de la plataforma www.expoaguaeducativa.sunad.gov.pe o si no, a través de las redes sociales. Vamos a estar a través del Facebook y del canal de YouTube de SUNAD. Sin más que decirles, me despido de ustedes hasta las 5 de la tarde. Muy bueno. Buenas tardes. Hasta luego.